Quiero invitarles que abran sus Biblias a Lucas 4. Ahí les voy a leer del versículo 1 al 4, que es nuestro estudio el día de hoy. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, con estas palabras hemos llegado a los versículos iniciales del capítulo 4 de Lucas, donde se nos cuenta la historia de Jesús siendo tentado por Satanás en el desierto, habiendo visto el ministerio de Juan el Bautista desvanecerse porque su obra como precursor del Mesías fue cumplida. Ahora vemos a Lucas dirigiendo su atención al ministerio y la vida de Jesús. Y así, después de habernos dicho del bautismo de Cristo, que inauguró su ministerio, Lucas escribe sobre Jesús retirándose de la vista pública para pasar 40 días en el desierto, donde fue tentado por el diablo. Ahora, ser tentado es algo que todos nosotros entendemos, porque es algo que todo ser humano ha experimentado. Sin embargo, lamentablemente nuestra historial no es tan bueno cuando se trata de la tentación, porque muy a menudo fallamos al ceder a la tentación y como resultado pecamos. Y no estamos solos. La historia de la humanidad es en muchos sentidos la historia trágica de hombres y mujeres que hicieron cosas terriblemente malas, no solo porque sus corazones estaban inclinados a hacer el mal, sino también porque fueron tentados a hacer el mal por Satanás, aunque la mayoría de ellos puede ser que es posible que ni siquiera hayan creído en la existencia de un diablo. De hecho, la Biblia registra los muchos repetidos fracasos en resistir la tentación satánica al revelar a un individuo tras otro que sucumbieron a las tentaciones del diablo, al pecado. Comenzó en el jardín del Edén con la caída de Adán y Eva, cuando Satanás engañó a Eva y luego los sedujo a ambos para que desobedecieran a Dios comiendo el fruto prohibido. Y a partir de ese momento, ceder a la tentación se convirtió en un tema recurrente entre los hijos e hijas de Adán y Eva, incluso afectando a aquellos que eran creyentes genuinos y que amaban al Señor. Algunos de los personajes bíblicos más destacados que sucumbieron a las tentaciones de Satanás, de las que leemos en las Escrituras, son, por ejemplo, el rey David, quien cayó moralmente cuando fue tentado sensualmente para estar con Betsabé. El apóstol Pedro también fue un hombre derrotado que cedió a la tentación del miedo y como resultado pecó al negar a Cristo 3 veces. Leemos también en el libro de Hechos acerca de Ananías y Zafira, miembros de la recién formada iglesia de Jerusalén, que perdieron la vida porque cedieron a la tentación del diablo de impresionar a otros mintiendo sobre su generosidad financiera. Y el apóstol Pablo expresó su preocupación de que toda la iglesia de Corintio estaba en peligro de ser engañados por Satanás a través de las tentaciones que venían con las falsas enseñanzas. Esto es lo que Pablo escribió a los corintios en 2 de Corintios 11:3. Él dice: pero temo, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces entendemos que Satanás y sus tentaciones representan una amenaza continua para el pueblo de Dios. Y es por eso que Pedro advierte a la iglesia en su primera carta que sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Según Pedro, el objetivo de Satanás en tu vida es hacerte espiritualmente ineficaz. Él no puede quitarte tu salvación, pero él puede y trata de hacer esto atrayéndote al pecado a través de la tentación.
Y aunque la tentación en sí mismo, entiendan esto, no es pecado, es solo la tentación de pecar. Muy a menudo nos encontramos rindiéndonos a esta tentación diabólica pecando. Sin embargo, esta mañana al estudiar la tentación del diablo de Jesús, vamos a ver algo que es muy contrario a nuestra experiencia. Vamos a ver a Jesucristo no ceder a las tentaciones de Satanás. Vamos a ver a Jesús vencer los asaltos del maligno. Vamos a ver a Jesús, miren esto, demostrar su unicidad como el Hijo perfecto de Dios al resistir las solicitaciones del diablo al mal. Y eso es exactamente lo que Lucas quiere que veamos. Verán, después de habernos hablado del bautismo de Jesús, que reveló la humanidad perfecta y sin pecado de Cristo, Lucas ahora, habiéndonos dicho esto, él procede a probar el carácter sin pecado de Jesús al demostrar su perfección al resistir las tentaciones del diablo a pecar. Así que durante el bautismo él nos dijo que él era correcto, sin pecado, era santo, y ahora con esto nos muestra que lo es. Si miran atrás a dos declaraciones que se encuentran en Lucas en capítulo 3, verán exactamente lo que Lucas quiere que entendamos con el respecto de la humanidad perfecta de Cristo en relación con su tentación. La primera declaración se encuentra al final del versículo 23, donde Lucas nos dice que en el bautismo de Jesús la voz del Padre resonó desde el cielo diciendo: tú eres mi Hijo amado y en ti me he complacido. Ahora, al comunicar audiblemente estas palabras, el Padre estaba afirmando a Jesús como no solo su Hijo amado, sino como su Hijo amado perfectamente obediente, quien siempre lo agradó, porque Él siempre hizo lo correcto. Y es exactamente por eso que Satanás, al tentar a Jesús, le dice: si eres el Hijo de Dios, entonces haz esto y haz aquello. Es decir, que ya que eres hijo de Dios, no deberías tener que soportar estas condiciones. Está bien que desobedecieras a tu padre porque él obviamente no te está cuidando, él realmente no se preocupa por ti, así que toma el asunto en tus propias manos y haz lo que crees que es mejor, aparte de su voluntad. Pero Jesús no toma el asunto en sus propias manos. Él no desobedece a su padre, en cambio resiste las insinuaciones y tentaciones del maligno y se niega a pecar. Y él hace esto porque, en contraste a todos nosotros, él es perfecto y justo en su humanidad. La segunda declaración que Lucas 3, que conecta la humanidad perfecta de Cristo con su tentación, es el último versículo del capítulo, donde leemos en la genealogía de Jesús que su primer antepasado cronológicamente fue Adán. Así que él es el hijo de Adán, el hijo de Dios. Ahora, como notamos la semana pasada, el hecho de que Lucas mencione a Adán como antepasado de Jesús une lo que el apóstol Pablo escribió en el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Es el segundo Adán, en el sentido de cuán contrastantes son en su impacto en la humanidad. Porque el primer Adán, el creado, su pecado de desobediencia tira toda la raza humana, hace que toda la raza humana fuera sumergida en el pecado. Y ahora la muerte, fuera sumergida en el pecado, la muerte y la condenación. Pero por el contrario, el acto de obediencia de Cristo, es decir, toda su vida de obediencia que culminó en su obediencia de ir a la cruz, trajo a todos los que creen en Él a vida y justicia imputada. Pero escuchen con atención, porque no es solo la desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo lo que contrasta en las Escrituras, sino que el hecho de que ambos enfrentaron la tentación satánica con resultados muy diferentes, lo que revela la singularidad de Jesús como el hombre perfecto que es totalmente justo. Con respecto a cómo se comparan la tentación de Adán y la tentación de Cristo, John MacArthur escribió esto:
comparando la tentación de Adán con la de Jesús, revela algunas diferencias obvias y hace que la victoria de Jesús sobre su tentación sea aún más notable. Adán enfrentó la tentación en el mejor entorno posible, el jardín del Edén. Jesús enfrentó la tentación en el peor escenario imaginable, el páramo del desierto de Judea. Adán vivió en la perfección sin pecado del mundo anterior de la caída. Jesús vivió en un mundo pecador y caído. Ninguna acumulación abrumadora de tentación atrajo a Adán al pecado porque se dio a la primera tentación que enfrentó. Jesús, por otro lado, enfrentó repetidas tentaciones durante los primeros 30 años de su vida y una intensa tentación durante los 40 días anteriores a las últimas 3 registradas aquí. Adán se dio un festín con todas las provisiones exuberantes que el jardín tenía para ofrecer. Jesús fue debilitado por 40 días de ayuno. En la mejor de las circunstancias, Adán cayó en las peores circunstancias imaginables. Jesús no lo hizo. Las consecuencias de la caída de Adán en la tentación fueron letales para la raza humana. Las consecuencias del triunfo de Jesús sobre la tentación fueron vivificantes. Esto lo ha puesto John MacArthur muy perfectamente. Amigos, la razón por la que Jesús hizo lo que Adán no hizo y eso es resistir a Satanás, es porque Jesús es el Hijo de Dios sin pecado, razón por la cual Él puede ser su Salvador del infierno y su Salvador que les imputa su justicia para que puedas ir al cielo. Ahora, antes de que comencemos a ver la tentación de Jesús, hay algunas cosas que es importante entender. En primer lugar, es importante que entiendan que fue su humanidad, en su naturaleza humana, que Jesús fue tentado y no en su deidad y naturaleza divina. Porque en Santiago 1:13 leemos: Dios no puede ser tentado por el mal. Dios, siendo perfectamente santo, no tiene capacidad para pecar. Por lo tanto, es imposible que Él sea tentado a pecar. Entonces, eso nos trae a la pregunta de que si Jesús, como un ser humano, puede ser capaz de pecar o no. Sabemos que Él no pecó, pero ¿podría haber pecado? Esa es la pregunta. Y la respuesta es no. Él no era capaz de pecar porque su naturaleza divina y naturaleza humana se combinaron en una sola persona, convirtiéndolo en el único Dios hombre y por lo tanto previniendo incluso la posibilidad de que Él pecara. Pero eso plantea aún otra pregunta, una pregunta teológica bastante complicada. Si era imposible que Jesús hubiera pecado, entonces su tentación fue una tentación real y válida. Y la respuesta es sí, sí fue. Porque la Escritura dice que fue tentado en todo, como lo somos nosotros, pero sin pecado, es decir, sin caer en pecado. Nuevamente leemos en Hebreo el capítulo 2, versículo 18, pues por cuan él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Las tentaciones de nuestro Señor fueron reales y le trajeron sufrimiento real, tan real que leemos que Él puede compadecerse de nosotros y traernos ayuda cuando nosotros somos tentados. Así que fue una tentación real. Sin embargo, aunque Jesús experimentó una tentación real, esto no significa que Él experimentó la tentación exactamente de la misma manera que nosotros lo hacemos. Así es como el brillante teólogo y comentarista de la Biblia, William Hendrickson, explicó la diferencia entre Jesús siendo tentado y nuestras tentaciones. Esto es muy importante. Él escribió: para los creyentes primero está la voz tentadora o el susurro interior de Satanás, instándolos a pecar. Pero también está el deseo interior, lujuria, que incita al tentado a prestar atención a la incitación del diablo. Así el hombre, siendo llevado y seducido por su propia pasión, peca. Con Cristo el caso fue diferente. El estímulo externo en el sentido
de que no se originó en la propia alma del Señor, sino que fue la voz de otro, estaba allí. Pero el mal incentivo interno o el deseo de cooperar con esta voz desde fuera no estaba. Sin embargo, la tentación, es decir, el sentido de necesidad, la conciencia de ser incitado por Satanás a satisfacer esta necesidad, el conocimiento de tener que resistir al tentador y la lucha a la que esto dio lugar, fue real incluso para Cristo. Verán, aunque sin pecado hay un sentido en el que Jesús experimentó la tentación en un grado aún mayor que nosotros, y lo digo porque Jesús, al saber que Él es Dios y que podía realizar cualquier milagro, tuvo que resistir la tentación de usar su poder para vencer cualquier necesidad humana, como la necesidad de aliviar su hambre convirtiendo las piedras en pan y comiéndoselas. Recuerden, Jesús era un ser humano real, por lo que tenía todas las emociones y sentimientos que usted y yo tenemos, pero a una profundidad aún mayor, porque sus emociones y sentimientos no se vieron afectadas por el pecado. Entonces, cuando leemos que él estaba cansado, era un verdadero cansancio, y cuando leemos que él tenía hambre, era una hambre real, y cuando leemos que él lloró, esas eran lágrimas reales. Escuche, Jesús no tenía hielo en sus venas. Él estuvo sujeto a todas las tentaciones y luchas que conlleva a ser un ser humano, solo que a un nivel más profundo que cualquiera de nosotros haya experimentado. Pero habiendo dicho todo esto, que las tentaciones que Jesús enfrentó en Lucas 4 fueron tentaciones muy reales, también debemos admitir que sus tentaciones siguen siendo un misterio para nosotros, porque ninguno de nosotros puede entender completamente cómo un Salvador perfecto puede ser tentado. Sin embargo, aunque no podemos entender exactamente lo que sucedió en el corazón de Jesús durante estas tentaciones y inclusive en su mente, sabemos que Él experimentó una lucha intensa y real con ellas, pero una lucha que no resultó un pecado, sino por lo contrario, en obediencia a Dios el Padre. Y es por eso que la historia en Lucas 4 de Cristo siendo tentado por el diablo es tan significativa, porque no solo demuestra su justicia perfecta al resistir a Satanás y obedecer a Dios, sino en el proceso de ver cómo Cristo, como nuestro ejemplo humano perfecto, venció tentación, aprendemos algunas lecciones muy valiosas y prácticas sobre cómo debemos nosotros manejar y vencer las tentaciones cuando Satanás nos ataca. Entonces, con esto como nuestro trasfondo, estamos listos para comenzar a ver los versículos que tenemos ante nosotros en Lucas 4. Y al hacerlo en las próximas semanas veremos que Lucas presenta 3 tentaciones muy específicas que Satanás le dio a Jesús. Hoy vamos a ver la primera de estas tentaciones, que es que Satanás tentó a Jesús a convertir una piedra en pan. Y empezamos en el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo. Ahora, lo primero que Lucas nos dice acerca de la tentación de Jesús por parte de Satanás es que, lleno del Espíritu Santo, Jesús fue guiado por el Espíritu a dejar el área del río Jordán, donde él estaba, donde fue bautizado, si usted se acuerda, por Juan, para ir al desierto, donde continuando siendo conducido por el Espíritu, pasaría 40 días siendo tentado por el diablo. En otras palabras, estando bajo el control del Espíritu Santo, el Espíritu que usted recuerda que vino sobre él en forma corporal en su bautismo, Jesús inmediatamente viajó al desierto desolado de Judea, donde él estuvo durante las próximas 6 semanas solo, experimentando tentaciones tras tentaciones por parte de Satanás durante todo ese tiempo. Esto no fue que él experimentó solamente 3 tentaciones, no, fue tentación detrás de tentación, detrás de tentación. Ahora, esto puede parecerle extraño, que el Espíritu Santo guiaría a Jesús a un lugar donde sería tentado, pero no es extraño en absoluto, porque si bien la Biblia deja en claro que Dios nunca nos tienta, ya que Santiago 1:13 dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie.
Él sí usa las tentaciones de Satanás para lograr sus propósitos soberanos. Y es exactamente por eso que llevó a Jesús al lugar donde Satanás lo tentaría. Y él hizo esto inmediatamente después de su bautismo, lo cual es significativo. Y es significativo porque significa que el Espíritu llevó a Jesús de la experiencia muy alta y estimulante de su bautismo a la experiencia muy baja y tortuosa de sus tentaciones. Y él hizo esto, noten, porque las tentaciones fueron necesarias para preparar a Cristo para su ministerio público como el Mesías, donde encontraría oposición satánica continuamente. Verán, fue durante este periodo de tentación que Jesús se dio cuenta de los futuros tipos de conflictos satánicos y batallas que enfrentaría en su ministerio. Como dijo un maestro de la Biblia, la tentación fue el último acto de su educación moral. Él le dio una idea de todas las formas en que su obra mesiánica podría ser fácilmente estropeada. Y el hecho de que su experiencia de tentación siguió a un evento culminante como su bautismo no fue excluso de la vida de nuestro Señor. Amigos, parece haber un patrón que Dios usa con todo su pueblo, y es esto, que después de que experimentemos una gran victoria, a menudo somos puestos en el lugar donde somos forzados a soportar alguna tentación difícil. Por ejemplo, la historia del Antiguo Testamento, de la experiencia de Elías en la cima de la montaña, de derrotar a los falsos profetas de Baal al hacer descender fuego del cielo, es seguida inmediatamente por el punto bajo de su vida, la tentación de correr para salvar su vida por temor a las amenazas de muerte de Jezebel. Elías inmediatamente pasó del punto más alto de su vida a la cima de la montaña, al punto más bajo en el vertedero de su vida. También puede ver esta experiencia de alta y a baja en la vida del apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, Pablo dice que justo después que Dios lo bendijo con una abundancia de visiones y revelaciones, incluso dándole la experiencia más única de ser llevado al cielo, se le dio una especie de aguijón satánico en la carne que lo atormentaba. Entonces, ¿por qué Dios hace esto en nuestra vida? ¿Por qué Él tan a menudo sigue tales alturas espirituales con tales bajas espirituales? Escuchen atentamente. Él hace esto no solo para prepararnos para nuestras futuras batallas en la vida, lo cual fue cierto en el caso de nuestro Señor, pero algo que no era pertinente para Cristo, pero es tan cierto para nosotros, es que las tentaciones que siguen grandes alturas espirituales son enviadas por Dios para evitar que nos ensoberbezcamos con orgullo. Verán, si todas sus experiencias espirituales fueran solo grandes historias de éxito, entonces sería propenso a tener una visión exaltada de sí mismo, como si su gran habilidad lograra estos éxitos. Pero Dios usa las tentaciones de Satanás para recordarnos cuán débiles somos en realidad y que debemos depender de Él y de su poder para obtener la victoria. No es acerca de nosotros para nada. Así es precisamente como Pablo interpretó su aguijón en la carne. Y lo que sea que fuera ese aguijón, el principio es que Pablo entendió el por qué Dios hizo esto. Y él lo hace en 2 Corintios 12, 7 al 10. Él le escribe: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, si
estás luchando con alguna tentación profunda en estos días, algunas batallas realmente intensas, con algunos problemas de pecado, entonces es muy posible que Dios te está preparando para un trabajo importante por delante, además de evitar que seas levantado con orgullo. Eh, Ahora, volviendo a lo que Lucas nos dice, leemos que el área donde Jesús fue guiado por el Espíritu, es decir, el desierto de Judea, esta es, era y sigue siendo un área extremadamente aislada y desolada en Israel, conocida por sus precipicios empinados, profundos barrancos y rocas caídas. La región ha sido descrita por algunos como un páramo desolado y monótono, un terrible desierto, una región tan árida que los animales no podían pastar en ella. De hecho, en uno de mis viajes a Israel, recuerdo el haber visto esta área y me estremecí al pensar en lo aislado y desolada que se veía. Y me puse a pensar lo solitario que Jesús debió haberse sentido estando allí, especialmente en la noche. Eso está en el medio de la nada. Él estuvo en el medio de un desierto, un lugar desolado y solitario por 40 días. Y Lucas, al comienzo del versículo 2, él nos dice que él estuvo ahí durante 40 días. Y como les dije anteriormente, no fue solo las 3 tentaciones que leemos la que él enfrentó. Eso fueron a lo mejor las tentaciones más fuertes que él confrontó, pero de acuerdo a lo que Lucas nos dice, él confrontó tentación tras tentación durante las 6 semanas completas hasta llegar a las 3 finales. Y el que lo tentó fue el diablo. Ahora, esta es la primera vez que Lucas menciona al diablo en su narración del Evangelio. Y no quiero tomar de por sí de que usted sabe qué significa la palabra diablo. La palabra diablo significa calumniador o acusador. Y la palabra Satanás significa adversario. Y eso lo describe perfectamente porque Él es el adversario de Dios y por lo tanto nuestro adversario. Y una de sus tácticas adversarias es calumniar y acusar tanto a Dios como a nosotros constantemente. Y ahora la Escritura enseña que Satanás fue creado por Dios como el más alto de todos los santos ángeles y se le dio el nombre de Lucifer, la estrella de la mañana. Pero de una manera no nos explican leemos en Ezequiel 28:15 dice, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Y luego, como un ángel caído, impío, Lucifer se enorgulleció y según Isaías 14 buscó ser como el Dios Altísimo y como resultado de su pecado, según Apocalipsis 12, él junto con un tercio de los ángeles que se le unieron para rebelarse contra Dios, fueron arrojados del cielo a la tierra y ahora camina como un león rugiente buscando devorar a los creyentes en Cristo mientras miente, asesina, engaña, calumnia y nos tienta. Y esto es precisamente lo que hizo al tentar a Adán y Eva a pecar contra Dios y como resultado toda la raza humana cayó. Y ahora leemos aquí en Lucas 4 que durante 40 días siguió tentando a Jesús a pecar, pensando que tendría tanto éxito con el segundo Adán como lo fue o lo tuvo con el primer Adán. Y ahora, antes de continuar en el pasaje de las Escrituras sobre la tentación, es importante que entendamos exactamente qué es la tentación. Entonces, ¿qué significa ser tentado? Bueno, la palabra griega para tentar es la misma palabra exacta que significa probar.
una prueba. Entonces, a veces una prueba que soportamos es una prueba de Dios y a veces es una tentación de Satanás. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Escuchen atentamente. Cuando Dios nos prueba, siempre es con la buena intención de que pasemos la prueba y seamos beneficiados espiritualmente por ella, para madurarnos y desarrollar un carácter piadoso. Por eso es que Santiago escribe esto en el capítulo primero, versículos 2 al 4. Dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Sin embargo, cuando Satanás nos prueba o nos tienta, siempre es con malas intenciones, porque nos está tentando a hacer el mal. Aunque las Escrituras nos dice que Dios nunca nos tienta a hacer el mal, a menudo usa las tentaciones de Satanás como una forma de probarnos para nuestro bien. Y ese fue ciertamente el caso con la tentación de Cristo en el desierto. La intención de Satanás era que Jesús pecara, pero Dios Padre usó la maldad de Satanás para demostrar la santidad y la obediencia de Cristo, porque durante ese periodo de 40 días Jesús nunca cedió a ninguna de las incitaciones de Satanás al mal. Pero fíjese en lo que Lucas nos dice que sucedió al final de esos 40 días de tentaciones. En la última parte del versículo 2 dice: y no comió nada durante esos días pasados los 40, los cuales tuvo hambre. Lucas nos dice que durante esos 40 días Jesús no comió alimento, lo que significa que él ayunó. Y note que fue un ayuno completo, no parcial. Eso fue que él no comió nada en esos 40 días, en 40 días y noches. Y cuando terminaron esos 40 días, leemos como es lógico que Jesús tenía hambre, obviamente, porque su cuerpo es real. Y él habría estado sin comer por 6 semanas, así que debía haber estado extremadamente hambriento, como nosotros decimos, muerto de hambre, porque su cuerpo era real y había estado nuevamente vulnerable, sin comer. Entonces habría estado extremadamente débil e inimaginablemente hambriento. Y por lo tanto, en este estado debilitado, Satanás supuso que Jesús sería muy vulnerable a la tentación con respecto a la comida. Después de todo, si Adán se dio a la tentación con el estómago lleno, ¿por qué podría, qué podría hacer Jesús con el estómago vacío durante estos 40 días? Y así fue durante este tiempo cuando Jesús parecía más susceptible que Satanás, después de haber tentado a Jesús durante los últimos 40 días, pero sin éxito. Ahora dice lanzarle una tentación increíblemente intensa y fuerte. Y así leemos en el versículo 3: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y ahora, antes de que examinemos esta tentación específicamente de nuestro Señor, quiero reiterar que Satanás programó su tentación de convertir las piedras en comida para que coincidiera con el hambre severa de Cristo y por lo tanto su vulnerabilidad. Pero esto realmente no debería sorprendernos, porque Satanás a menudo nos tienta cuando somos más vulnerables, ¿no es así? Una y otra vez la experiencia revela que el diablo nos tienta cuando estamos en nuestro punto más débil y somos extremadamente vulnerables a sus tentaciones. ¿Con qué frecuencia luchamos contra la tentación cuando nos sentimos solos, cansados, bajo mucha tensión, o cuando estamos enfermos? Y la razón por la que somos más receptivos a los ataques de Satanás en esos momentos es porque tendemos a estar abiertos y atraídos a cualquier cosa que prometa aliviar nuestra angustia. Y así las tentaciones del diablo se vuelven muy atractivas durante estos tiempos, más que en circunstancias normales. Entonces, ¿cuál es la solución para ser tentado cuando estamos deprimidos? Es estar espiritualmente preparado para
estos ataques antes de que sucedan, sabiendo que vendrán, right? No dejes que el enemigo te dé ataques sorpresa. ¿Y cómo haces esto? Obedeces las enseñanzas del apóstol Pablo en Efesios 6 sobre la guerra espiritual, donde nos dice que nos preparemos para la guerra espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? Poniéndonos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las insidias del diablo, lo que esencialmente significa que debemos asegurarnos de que nuestros corazones están bien con Dios y que nuestro pensamiento sea bíblico en todo momento. Entonces, prepárese para los ataques de Satanás con un claro pensamiento bíblico y dependencia de Dios, especialmente cuando eres muy vulnerable. Ahora, volviendo a nuestro texto, vemos que la tentación de Jesús por parte de Satanás llegó en un punto bajo de su vida, en un momento en que tenía una gran necesidad de alimento. Y es por eso que el diablo lo tentó como lo hizo. Jesús tenía hambre, entonces el diablo le sugirió que convirtiera una piedra que estaba cerca de él en pan. Pero hay más en esa tentación que eso. Fíjese exactamente cómo se lee esta tentación que Satanás le hace. Él dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ahora, entienda que Satanás no estaba tentando a Jesús para que dudara de quién era él. El pensamiento aquí no es si eres el hijo de Dios en el sentido de que hay alguna pregunta sobre quién es Jesús. Satanás sabía exactamente quién era Jesús y Jesús sabía exactamente quién era él. No, verán, el pensamiento es, puesto que eres el hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Es decir, porque eres en verdad el Hijo de Dios, entonces, ¿por qué te torturas con dolores de hambre? Usa tu poder para convertir esta piedra en pan. Déjenme explicar la extrema maldad de esta tentación. Esta no es simplemente una sugerencia honesta para que Jesús satisfaga su hambre. Esta es una acusación malvada y perversa de que el padre no cuidaría de su propio hijo al proveer por sus necesidades. Verán, lo que Satanás realmente está haciendo era tratar de que Jesús dudara del amor. Él está diciendo, mira, tu padre no realmente se preocupa de ti, él realmente no te ama. De otras maneras, él no te dejaría quedarte aquí en el desierto. Si Dios proveyó comida para los israelitas, ¿por qué no está proveyendo para ti si solamente ha pasado 40 días? Si tú eres el Hijo de Dios, utiliza tu propio poder para que convertir estas piedras en comida. ¿Ven el corazón de esta tentación? Fue una acusación malvada y perversa de que el padre no cuidaría de su hijo nuevamente para que Jesús tomara las cosas en sus propias manos y desobedeciera al Padre. Mientras que nosotros enfatizamos numerosas veces en nuestro estudio de Lucas, Jesús en su encarnación vino a hacer la voluntad del Padre y el Espíritu Santo lo ungió para que hiciera la voluntad del Padre al ser facultado como hombre para realizar milagros en el poder del Espíritu y no por sus propios poderes divinos intrínsecos. Es decir, que al hacerse hombre, Jesús voluntariamente dejó a un lado el uso independiente de sus poderes divinos en sumisión completa al Padre. Pero ahora Satanás le está diciendo que ya él no puede confiar en Dios el Padre para que lo provea como hombre, por lo que necesitaba usar su propio poder divino para hacer un milagro y por lo tanto desobedecer y rebelarse contra el Padre. Un maestro de la Biblia, al comentar sobre esto, explica la última tentación de Satanás en esta primera de estas tres intensas tentaciones de esta manera. Él dice, fue esta absoluta confianza y sumisión lo que Satanás trató de destruir. Al haber tenido éxito, habría abierto una brecha irreparable
inseparable en la Trinidad. Ya no habría sido tres en uno, ya no habrían tenido una sola mente y propósito. En su incalculable orgullo y maldad, Satanás trató de fracturar la naturaleza misma de Dios mismo. Ahora, ese es el corazón de esta primera tentación, una tentación de desconfiar del amor y el cuidado y la provisión de Dios para que Jesús tome el asunto en sus propias manos y al hacerlo desobedecer de Dios. Amigos, este es el tipo de tentación que usted y yo enfrentamos regularmente. Ahora, puede ser que no seamos tentados en convertir una piedra en pan, pero ciertamente somos tentados cuando tenemos necesidades que no vemos que Dios satisfaga. Nosotros duramos su amor por nosotros y estamos tentados a tomar el asunto en nuestras propias manos para satisfacer esas necesidades. Incluso si al hacerlo tenemos que ir en contra de las Escrituras. Esto es realmente una tentación muy común de Satanás y a menudo experimentamos esto cuando, por ejemplo, nuestro matrimonio se ha agriado, cuando las facturas se acumulan, cuando estamos pasando por una crisis relacionada con el trabajo, cuando nos enfrentamos a una enfermedad grave, cuando nuestros hijos nos acusan o nos causan todo tipo de dolor. Es durante esos momentos que Satanás te susurra, si Dios te amara de verdad, no dejaría que esto te pasara. Olvídese de lo que dice su palabra, simplemente haga lo que tenga que hacer para resolver su problema. Ahora, no solo es un ataque muy común del enemigo, sino que es un ataque antiguo, porque esto es exactamente lo que Satanás hizo con Eva en el jardín del Edén. Él no tiene mucha imaginación, él repite las mismas cosas. Recuerde cómo él vino a ella y le dijo en tantas palabras, ahora, si Dios realmente te amaba a ti y a Adán, entonces él no les negaría nada a ustedes. O si él solo está buscando su propio interés, no los de ustedes. Si tú sabes lo que te conviene, entonces comerás del fruto prohibido. Ahora, eso fue una mentira y un puro engaño. Y Eva, siendo engañada, se comió la mentira del diablo y desobedeció a Dios al comer del fruto prohibido. Y luego Adán lo siguió. Pero alabado sea Dios, Jesús no lo hizo. En lugar de eso, hizo lo que Adán y Eva deberían haber hecho y lo que cada uno de nosotros debería hacer cuando somos tentados a rebelarnos contra Dios, al dudar de su amor. Él contrarrestó esta tentación de pecado con las Escrituras. Al contestarle, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Él lo hizo con la palabra de Dios. Le respondió con la palabra de Dios, porque al decir escrito está, él quiso decir que esto es lo que está escrito en la Escritura, el Antiguo Testamento, porque para Jesús la Escritura era la autoridad final en todos los asuntos, ya que las palabras, ya que es la palabra viva de Dios. A pesar de que Jesús es Dios y por lo tanto todo lo que dijo tenía la autoridad de Dios, todavía apeló a las Escrituras, que es exactamente lo que debemos hacer cuando somos tentados por el diablo. Y en este caso, la Escritura específica a la que Jesús se refirió fue Deuteronomios 8:3, que es lo que les leí al principio, que es una cita de Moisés a los hijos de Israel, recordándoles cómo Dios los cuidó en su andar por el desierto, alimentándolos con cordonices y maná. Y ahora la declaración completa en Deuteronomios 8:3 dice así, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Es decir, la vida de un hombre no se sustenta porque Dios le provee lo básico, el pan. Dios no está limitado a proveer el pan. Él puede sostener la vida de un hombre por cualquier medio que elija, incluso enviar codornices y maná. Todo lo que tiene que hacer es decir la palabra y sucede. Y Jesús usó esta declaración de Moisés para declararle a Satanás que así como a los hijos de Israel se les
dijo que tomaran a Dios en su palabra, de que Él cuidaría de ellos en el desierto usando cualquier medio que Él decidiera usar. Así Él iba a confiar en Dios para cuidarlo en el desierto también. Es decir, Él está diciendo que va a confiar en que Dios, el Padre, proveerá para sus necesidades. Él va a mirar al Padre para decidir cómo satisfacer su necesidad de alimento, y Él no lo va a desobedecer tomando el asunto en sus propias manos. Está contento con dejar que el Padre dicte cómo lo sostiene en lugar de usar su propia habilidad para crear alimentos. Verán, Jesús claramente está expresando confianza en Dios para satisfacer sus necesidades. Él no va a pecar usando su poder divino para convertir la piedra en pan. Y al hacerlo, Jesús está afirmando un principio bíblico de importancia crítica, que cuando Dios dice que Él proveerá para tus necesidades, en lugar de dudar de Él, debemos confiar en su palabra. Así que es exactamente como usted y yo debemos lidiar con cada insinuación de Satanás de que no se puede confiar en Dios, que Él no tiene nuestros mejores intereses en el corazón, que si va a hacer algo debemos hacerlo, incluso si eso significa ir en contra de su palabra al tomar el asunto en nuestras propias manos. Cuando Satanás dice estas cosas para hacernos sentir que debemos actuar de esta manera, ahí eso debemos pensar en la palabra de Dios. Como ven, la respuesta a este tipo de sugerencias infernales son la promesa de Dios. En Filipenses 4:19 dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nunca te dejaré ni te desampararé. Eso lo dice Hebreos 13. Verán, todos los días usted y yo enfrentamos la tentación de confiar o no en Dios para enfrentar una situación difícil o pecar, a ir más allá de los límites de la palabra de Dios para satisfacer nuestras necesidades o deseos. Nuestro Señor perfecto, al enfrentar su primera tentación seria, nos enseñó a esperar en Dios para que nos provea confiando en su palabra. Y esto significa que confiamos en que Él proveerá para nosotros de la manera que Él cree conveniente, porque Él no está limitado en la forma en que satisface nuestras necesidades. Escuchen, si Él proveyó para los hijos de Israel enviando cordonices a su campamento y haciendo llover maná del cielo, y si Él proveyó para el profeta Elías al ordenar a los pájaros que le trajeran carne, entonces piensen esto: podemos confiar en que Él satisfará nuestras necesidades de la manera que Él elija, milagrosamente o no milagrosamente. Todo lo que Él necesita hacer es simplemente pronunciar la palabra y nuestras necesidades serán satisfechas por Él en el tiempo preciso en el que Él diga que sean medidas nuestras necesidades. Pero nuestra responsabilidad es confiar en Dios y no ceder ante la acusación de Satanás de que Dios no nos ama, que no se preocupa por nosotros, de que no va a proveer para nosotros. Cuando usted está tentado a pensar de esta manera, entonces responda a esta tentación con una escritura específica que afirma el amor de Dios por ti. Y usted trae esas escrituras a su mente. Por eso que es tan importante el memorizarse estas escrituras. Y entonces usted las trae de regreso y confía en Él, aplicándola en su vida con fe. Y la pregunta es: ¿tiene usted fe en el Señor? ¿Alguna vez ha puesto su fe inicialmente en Cristo para su salvación? Ahí es donde empieza. Es decir, su liberación del juicio de Dios. Jesús murió en la cruz porque Dios es santo y demanda juicio por el pecado. Nosotros somos pecadores, por lo cual merecemos el juicio. Pero Jesús no merecía el juicio. Él es el Hijo de Dios sin pecado concebido, y sin embargo fue puesto en la cruz y juzgado por nosotros para
darnos a nosotros la liberación del pecado. ah, y nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a confiar en Él como nuestra única esperanza de ser salvos de la ira de Dios. Entonces, ven a Él, arrepiéntase y ponga su confianza en Él para su salvación. No lo resista, venga, si usted quiere hablar con uno de nuestros pastores sobre esto, entonces venga a verme aquí al frente del auditorio cuando cerramos este servicio. Vamos a cerrar en oración. Padre, te damos gracias por este pasaje de Escritura que es tan rico y significativo, tan relevante para nosotros. Señor, te pedimos que utilices tu verdad para realmente fortalecer tu pueblo, Señor, que nosotros entendamos que la tentación va a venir y son reales y que estemos preparados y que vamos a responder a estas tentaciones con la verdad de tu palabra. Señor, te damos gracias a Jesucristo que tú nunca te sucumbiste a estas tentaciones, Señor. Y Señor, oramos por aquellas personas que están aquí en el auditorio o que esté viendo por el internet, que nunca ha venido a ti en salvación. Oramos que hoy sea el día que vengan a ti, Señor, que se vayan de su pecado y reconozcan y que están cansados de ser sus propios señores, Señor, y que vengan a ti con una actitud de sumisión y que tú seas Señor de su vida y que vengan a ti como con una fe de niños, Señor. Oramos esto de que tú hagas esto para tu gloria. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por venir y espero verlo.